Bueno, en este video vamos a ver la parte de afirmaciones, ¿sí? Las afirmaciones se utilizan para validar los resultados, ¿sí? De las operaciones y verificar pues que cumplan con las expectativas definidas en nuestras pruebas como tal, ¿sí? Digamos que proporciona una sintaxis simple y expresiva, pues que nos permiten realizar afirmaciones, ¿no? Aquí podemos pues, o traje más bien unos ejemplos para que los analicemos, ¿sí? Son muy poquitos, pero bueno, son importantes para que los tengamos en cuenta. Pues teniendo en cuenta que también vayamos a la documentación oficial y podemos encontrar más documentación y más afirmaciones y pues unas sencillas y otras más complejas, ¿no? Pero bueno, como primer ejemplo, pues vamos a utilizar el que veníamos utilizando anteriormente, eh, que es este, ¿sí? Esta API. Vamos a probar esta API en cuanto a afirmaciones con respecto al resultado. Entonces, como podemos ver, eh, esta API corresponde al resultado de una paginación de una cantidad cierta de usuarios, ¿sí? Entonces, volviendo al código, nosotros, bueno, hemos definido como primer elemento, pues un background para que hemos configurado para que utilice estos elementos en cada uno de estos escenarios, ya que todos estos pues los necesitamos y como miramos anteriormente podemos reutilizarlos. Listo. En este primer escenario tenemos lo siguiente. Entonces voy a ejecutarlo para que veamos algo antes de explicarles, ¿sí? Listo. Aquí se ejecutó correctamente, ¿sí? Entonces como les mencionaba, se ejecuta esa API y como resultado nos da un 200 que está bien con respecto a lo que elegimos acá. Y esto es lo que nos responde esta API, ¿sí? Es un JSON súper grande ya que son un total de 12 usuarios. Entonces, lo que nos dice el primer escenario es que aparte de que nos devuelva un status 200, también necesitamos que haga match este resultado, que recordemos que todo este resultado corresponde al símbolo dólar, ¿sí? Y que contenga al menos este objeto, ¿sí? Que es decir, que tenga un page y que ese page sea de tipo number. Entonces lo que va a hacer es evaluar eso. Y efectivamente aquí está, ¿sí? O sea, tenemos esta llave con este número que es obviamente pues de tipo number, ¿no? Como lo definimos acá. Por lo tanto, pues la afirmación es correcta, ¿sí? Independientemente de la cantidad de elementos que tenga acá, acá simplemente le digo a mí me importa que contenga este objeto, ¿listo? Esto es lo que hace este escenario. En el segundo escenario, básicamente lo que le decimos es que eh, haga match este resultado, pero obteniendo pues data, ¿sí? Es decir, todo este resultado, punto data, que es esto, y le decimos que eso quiero que sea un array. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente, entre comillas, colocamos numeral y definimos aquí esta palabra array. Esto quiere decir que data debe ser un array, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos, esto pues debe ejecutarse correctamente. Y como lo vemos, se ejecutó bien. ¿Listo? Entonces fue 200 y efectivamente pues esto fue un array. Por ejemplo, hay otra opción que es object, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le colocáramos object, esto va a fallar. ¿Listo? Porque data nos guarda es un array de elementos y no un objeto como tal. Por lo tanto, debe fallarnos aquí. ¿Sí? Entonces aquí efectivamente nos dice que la respuesta es una lista como tal, pero yo le pasé, o si yo le pasé fue un objeto. Entonces, obviamente eso no corresponde. ¿Listo? En caso de que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar esta respuesta como objeto, entonces, que de hecho toda esta respuesta del API que ejecutamos, eso sí es un objeto. Entonces, de esta forma, sí pasaría nuestra prueba. ¿Sí?
ya que miremos esto es un objeto, toda la respuesta como tal. Listo, ahí ya pasó. Entonces, correctamente. Dejémoslo como estaba. Y listo, continuemos con con el siguiente escenario. En el siguiente escenario es un caso, digamos, digamos, un poco especial porque ya vamos a empezar como a recorrer cada uno de estos objetos de este array como tal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo le digo que necesito que haga match cada uno de los elementos de, de data, ¿sí? Cada uno de estos elementos, pero en específico necesito que me tome el ID de cada uno de estos objetos, ¿sí? Entonces, veámoslo acá más claro. Entonces, lo que hace esto, esta parte de aquí, es decir, de la respuesta del JSON, vete a data y por cada uno de estos IDs obténlos, ¿sí? O sea, me crea otro array como tal y los debes comparar con lo que yo le envié en este array, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo aquí debe coincidir con cada uno de estos elementos. Entonces vamos a ver, sí, cierto. Y efectivamente esto funcionó, ¿sí? Aquí importante, en la documentación de Karate nos dice que esto debe coincidir en el orden en que están nuestros elementos acá, ¿sí? Por ejemplo, el uno, el 2, el 3, ¿sí? Sucesivamente. Entonces debe de mantener ese orden. Sin embargo, hay otra forma, pues, bueno, en este caso lo traje así, pero hay otra forma también que no importa el orden, pero igual nos va a validar que coincidan estos IDs. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un 5 y acá un 4, esto debe fallar, ¿sí? Si miramos, entonces falló debido a que, como les comentaba, esto es lo que me obtiene esto como tal, ¿sí? Recórrame cada uno de esos objetos, yo téngame el ID, créeme un array y compárelo con el array que yo en este caso le estoy dando. Entonces no coincide ese orden. Pero hay otra forma, pues que por ahí miré y les invito también a ver la documentación, que no importa el orden y nos podemos hacer las comparaciones y en este caso pasaría, ¿sí? También tenemos otro escenario en el cual eh, nosotros utilizamos el each, ¿sí? El each es para hacerlas muy parecido a para recorrer, pues en este caso, un array, ¿sí? Muy parecido al for, pero en este caso utilizamos each. En este caso decimos que necesitamos que haga match eh, al momento de que recorramos cada uno de estos objetos, ¿sí? Lo siguiente, entonces yo le digo que contengan menos un ID que sea de tipo número y el email que sea de tipo string. Entonces, esta parte lo que hace es recorrerme cada uno de estos elementos y decir al menos que tenga un ID que sea de tipo number y también que el email sea de tipo string, ¿sí? Aquí, pues básicamente en otros videos ya le mostré que también podíamos agregar una expresión regular y donde podemos decir que me valide que sea un email válido. Pero bueno, en este caso es sencillo, solo le coloqué que sea de tipo string. Y en este otro caso también podemos validar lo siguiente o validar lo siguiente. Yo le digo que por cada uno de estos elementos, ¿sí? De este array que obtengo aquí, contengan menos lo siguiente. Es decir, que por cada ID, ¿sí? Por cada ID de estos, ¿sí? Y lo que, mejor dicho, esta partecita de aquí de pronto la vemos como compleja, pero es muy fácil. Esto lo que me dice es que por cada ID obténgame ese valor uno por uno, ¿sí? Y lo compare. En este caso la comparación es que dice que sea diferente de uno, ¿sí? Entonces, en este caso va a fallar, ¿por qué? Porque cuando ingrese por primera vez al hacer el recorrido de este array, se va a encontrar con ese objeto y va a obtener el ID y va a obtener el valor de ese ID. Entonces va a decir, ¿es diferente a uno? No, son iguales. Entonces ahí va a fallar, ¿sí? Entonces miremos a ver qué pasa. Si ven, ahí falló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les comentaba anteriormente, el primer objeto dice que es uno y yo le digo que sea diferente de 1. Entonces esto es mentira. Entonces pongámosle un 600, por ejemplo. Ahí debería pasar porque el recorrido
que va a ser en cada objeto, ningún ID corresponde a ese valor 600. Entonces está ok, ¿sí? Van del 1 al 6 simplemente. Entonces ahí pasó, ¿sí ven? Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta esta sintaxis que parece difícil, pero no lo es. Como les decía, simplemente dice, bueno, obténgame del ID, obténgame el valor. Simplemente hace eso, ¿sí? Y ya. Eso sería como parte de este escenario. En este escenario, este otro, bueno, no corresponde como tal al API, pero quiero mostrarles una diferencia entre estos dos. Eh, aquí utilizo una función, pero cuando lo utilizo así simplemente comparándoles directamente. Por ejemplo, yo tengo definido una variable, la cual tiene un objeto, ¿sí? El cual tiene mes y el valor de 3. Define otra variable que es mínimo y una variable que es máximo. El mínimo tiene 1 y el máximo es 12. Entonces, ¿qué queremos evaluar? Entonces yo le coloco un match. Quiero que, mm, quiero que me evalúes que data o bueno, la fecha como tal sea igual a lo siguiente. Entonces yo quiero que el mes, si este valor, como mencioné anteriormente, esto me obtienes el valor del mes, sea mayor a, ¿a qué es? Al mínimo, mayor o igual, que sea 1, y que el valor, o sea, este raya abajo básicamente hace referencia al 3. Es como si yo colocara aquí un 3, ¿sí? Pero pues con la sintaxis que nos provee, estamos obteniendo directamente el valor actual del mes. En este caso, sea menor o igual a máximo. Entonces, esto sí corresponde. ¿Por qué? Porque mes, que es 3, es mayor o igual a que 1, sí. Y 3 es menor o igual que 12. Correcto. Entonces, si lo ejecutamos, esto debería pasar. Sí, y efectivamente, pues pasó la prueba. ¿Listo? Ahora acá, nosotros podemos simplificar esto, o bueno, en caso que necesitemos más bien utilizar una función. Si para hacer lo mismo podemos hacerlo de la siguiente manera. Recordemos que una característica es que JavaScript como tal está integrado en Karate, ¿sí? Entonces podemos utilizar una función como este ejemplo. Entonces en este caso definimos igual una variable que me guarda este objeto que tiene un mes y con un valor de 3. Y acá lo que decimos es que validemos el mes, si es válido el mes. Entonces igual creamos una función, digamos que anónima, le escribe function, recibe un parámetro y me debe retornar, bueno, aquí retornas un true o un false, ¿no? Entonces lo que me dice, si ese parámetro es mayor o igual a 1 y además ese parámetro es menor o igual al 12, pues retórname true. Bueno, dependiendo pues la validación que haga aquí, ¿no? Dependiendo del parámetro que le pasemos, ¿sí? Y esto me va a validar acá. Entonces, en el match yo digo, bueno, entonces yo quiero que date sea igual a mes, ¿sí? Entonces ya recordemos que esto es para obtener el valor de este que tenemos acá y llamamos a la función, en este caso es valid mod, es valid, bueno, es válido el mes y le pasamos el parámetro. ¿Sí? Recordemos que con esta rayita es como si obtuviéramos el valor de esta llave, ¿sí? Y una vez que pasemos el valor de esta llave, pues ya acá ya empezaría a evaluar las condiciones que le hemos definido. Entonces, en este caso, vamos a tener el mismo resultado, solo que acá utilizamos fue una función. Y eso lo podemos ver en la documentación bastante de funciones, cómo podemos llamar funciones internas o cómo podemos definir funciones en otra carpeta de tipo JavaScript y llamarlas. ¿Sí? ¿Cómo las llamamos? Básicamente igual como hicimos en el anterior video de llamar, por ejemplo, un archivo JSON, bueno, ¿sí? Entonces, digamos que es muy fácil y muy flexible realizar este tipo de validaciones y pruebas. ¿Sí? Entonces, miremos que aquí ya pasó, ¿vale? Entonces, eso era lo que les quería mostrar en estos poquitos ejemplos, estos escenarios, pues como que lo tengamos en cuenta, ¿no? El poder que tiene Karate para hacer pruebas y además, pues en la documentación hay bastante de esto, ¿sí? Eh, hay bastantes tipos de afirmaciones en cual podemos validar pues nuestro body, ¿no?
nuestro payload, pues que nos retorna en la ejecución de las APIs pues que estamos probando como tal. ¿Sí? Entonces aquí podemos encontrar todo este poco de validaciones. Hay bastante, la verdad. Eh, Podemos incursionar aquí. Bueno, encontramos de todo, la verdad. Entonces los invito a que revisemos y hagamos ejemplitos y le cojamos como el hilo a esto, que además no es, no es muy complicado. En el siguiente video vamos a ver ya cómo podemos ejecutar todas estas pruebas que hicimos, ¿sí? A nivel de consola, ¿sí? Cómo podemos hacer eso y cómo podemos ejecutar estos escenarios de forma en paralelo y también cómo podemos eh, ¿qué es? Documentar o, o realizar reportes una vez haya finalizado cada una de estas pruebas, de estas ejecuciones. ¿Listo?